días. He dicho buenos días. Ah, vale. Pero igualmente deseo unos muy buenos días. Estamos aquí de nuevo en otro episodio para contaros la historia Es que iba a hacer una referencia muy poco de mi edad, pero esto es para ponerles en situación a los de iVox. Andrea estaba haciendo unos movimientos ahora muy acordes a Leonardo Dantes, ¿sabes? Pero le estaba quedando muy bien, porque si a ella le apetece, ¿por qué no puedo hacerlo? Totalmente. Ya está. Venga, vamos a presentar el podcast, ¿no? ¡Hombre! ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué película vamos a hablar hoy? De una película que puede dividir a nuestro programa, Sí. que puede hacer que Trotsky y Mosky tengan problemas con el señor X, que es nuestro técnico. ¿Por qué? Porque a nuestro técnico no le gusta esta película y es maravillosa. Hombre, la que verdad. no valora las cosas. Ya las valorarás cuando no estén. Pero bueno. Modo padre activo. ¡Hombre! Modo padre activo. Vale, ¿La película cuál es? la película es Buscando a Nemo. Me encanta, ya. En todos los podcasts tenemos que hacer en plan ilustrar la película. Hombre, vamos a hacer ahora bailes de TikTok ahora, ¿sabes? Ahí, buscando a Nemo. No estaría mal. Bueno, vamos a presentar la peli. ¿Quieres contar de qué va el argumento? Que recuerdo que en el anterior lo hice yo, si quieres. Sí. Te doy. Bueno, realmente es como un encargo que te suelo dar yo a ti porque lo cuentas muy bien. Pero venga, vamos a hacerlo hoy. Buscando a Nemo básicamente es una película en la que vemos la relación entre un papá y un nene, que son Marlin y Nemo. Y bueno, Nemo va a empezar el cole, tiene un problemita porque va con unos amiguitos, va a acercarse a un bote, que lo llaman bota, que me parece una cosa majísima y monísima. Sí. El padre lo ve y por pura rebeldía de Nemo se acerca y termina siendo capturado. Y entonces la película... Sí, dime. Sí, perdón. Nada, que esos son literalmente los 15 primeros minutos, que es lo más curioso. O sea, incluso como menos sí. de película te diría, ¿eh? Sí, no sé. Sí, sí. Es que es como súper... O sea, es muy prontito. Y eso, pues la película es básicamente el viaje de la búsqueda del padre del hijo. De buscando a Nemo. Y encuentra muchas aventuras. Que no podemos desvelar. Pero es una película del 2000 y algo. ¿Os la veis? Yo siempre digo lo mismo. Aquí obligan a nuestros espectadores a ver las películas. Hombre, te quiero decir. No, aquí la gente hace lo que quiere, pero realmente está muy bien ver peliculitas de vez en cuando. Y no hace falta ver películas de culto, o lo que mal podemos llamar culto, para ver cine. Si a ti un día te apetece ver la película de Sharpay, te la ves. Si al día siguiente te apetece ver Leon el profesional, te lo ves. Y una rubia muy legal, que fue con lo que empezó este podcast. Sí. Bueno, no empezó con eso, pero es nuestro primer episodio. Ojo, cuidado, porque noticia primicia, va a haber musical en España de una rubia muy legal. O sea, eso parece, en plan... Sí, será nuestro momento. Podría ser. Seremos estas rubias muy legales. Ojalá. Bueno, la película empieza ya con una situación un poco... Vamos a contarla porque creo que es el primer minutito de película, entonces no creo que suponga nada. Están Marlin y su mujer, que no recuerdo el nombre. Tío, yo es que voy a decir padre, Nemo sí. Y... José Luis Gil en España. José Luis Gil, que es la voz de Marlin. Y su mujer viendo los 857.000 hijos que van a tener. Sí. Porque van a tener muchos ahí, como la vida idílica. O sea, los huevitos son sí. chiquititos, tal ahí. Y entonces... Que están pensando los nombres, que es como... Sí. Que esto me parece como muy de cine, de situación idílica, de no sé qué, vamos a ser padres, todo está bien. Te lo cortan. Ya, claro. Te lo cortan, te lo rompen, porque entra una barracuda. Que es una palabra que he descubierto que me gusta mucho. Y sí, muy Barracuda. Que es un bicho muy feo realmente, luego lo buscáis. Y pues... Por ejemplo, Marlin se queda paralizado. Coral se llama la mujer, Coral. Va a intentar proteger los huevos. ¿Y qué pasa? Entonces, pues que descubrimos que la barracuda muy probablemente se ha comido a la mujer y a todos los huevos, salvo uno. Es que me ha hecho gracia porque Rosa ha presentado el nombre y es en plan de... Esta va a morir en nada. El nombre no va a valer nada. Rosa en plan de... ¿Cuál será? Coral. Y yo, tía, va a morir. O sea, como si se llama... ¿Cómo se llame? Da igual. Patricia. Sí. Bueno, pues bueno. Sí, ella muere y además pues todos los huevos también, o sea, que en plan solo queda Nemo. Sí.
Sí. Que eso también, claro, o sea, realmente es un precedente bastante importante con lo que luego pasa en la película, Sí, que es realmente de lo sí. que vamos a tratar el podcast, que es de la sobreprotección, la protección, los miedos, bueno, Sí, vamos a un ir hablando de ello, poquito, entonces sí que es un poco como la introducción, pero en plan los miedos que pasan de padres a hijos y todo este tema. Entonces es como eso, que es un buen precedente para entender luego lo que pasa, porque al final es como, es lo último que me queda, es lo, ¿no? Sí. O sea, mal entendido, pero realmente es lo que pasa, que es como el único huevo que ha sobrevivido, su mujer ha muerto, ha sido, o sea, la han comido tal, Sí. los huevos, o sea, no hay nadie más, es su único hijo. Hmm. Y no sé si meter ya también el tema de que, en plan, Nemo tiene una ala, una aleta. Una aleta. Es que antes hemos dicho ala cuando estábamos hablando, sí que es cierto. ¿Hemos dicho ala? Hemos dicho ala. Vale, bueno, da igual. Una aleta en plan mal, o sea, sí, yo no sé si tú recuerdas, puede llegar a ser de cuando la barracuda tal. Sí que es cierto que sale un planito del único huevo que queda, que es como el huevecillo y tiene como una rajita. Sí. Yo creo que sí que puede ser pues de eso, pues. Que se da a entender, ¿no? Claro. Uy. Y eso. Es que bien lo han pensado todo ahí unido, en plan, en plan, el ala, no sé qué, joder, el ala, la aleta, en plan, claro, todo unido. Gente inteligente. Podríamos llegar a decir que Nemo es un niño, entre comillas niño, con una discapacidad, que Sí. eso puede aportar más al hecho de la sobreprotección que tiene su padre hacia él, ¿sabes? Es que antes cuando estábamos hablando, yo no he querido meter en el tema en plan de decirte, la tía, mira, también se puede llevar como por este tal, porque primero pues tendríamos que pensar como una manera de hacerlo, tal, no sé qué, ¿no? Yo creo en plan de contar el podcast de otra manera o incluyendo esto, pero sí que es cierto que en plan, que es bastante decisivo en realidad. Sí. Podríamos hacerlo ya si son, como en otro podcast. A ver, o sea, sí que es cierto que yo, por ejemplo, a nivel personal hay como ciertas cosas de no conozco, no tengo la vivencia, tampoco Claro. voy a hablar de ello como si fuese yo la principal. Entonces, tema de Total. discapacidad, pues podemos mencionar ahora mismo que Nemo tiene como esa discapacidad física por la aletita, Vale. pero no veo que podamos mencionar más o que no Sí. deberíamos, pero No, eso. y que no hemos, o sea, no, como que tampoco va por ahí el podcast, que no lo hemos Sí, pensado así. que tampoco es como profundamente necesario hablar de este tema Mm. para hablar de lo que queremos hablar. No, para nada. Entonces, claro, entre uno, el trauma y el shock que puede suponer el de Para el repente- padre, porque Nemo no ha Sí. vivido eso, realmente, o sea, Mm, es que claro, Nemo viene como de De mente nuevas. en blanco, Sí. claro, porque él no ha vivido... él de repente se encuentra esa situación, pero es Marlene el que la ha vivido, el de repente él tengo esta situación idílica, bonita con mi pareja, y literalmente en un segundo se me ha venido todo abajo. Que eso es un muchísimo shock y es mucho que procesar de repente para una persona barrapez. Sí. Luego, Es que vamos a, Sí. yo creo todo el rato como hablar de pez, pero en realidad persona, porque se puede Sí. personificar, porque obviamente, sí, claro, hasta qué punto lo han hecho como con animales, pero que es Claro. una realidad con, o sea, personal, Sí. obviamente. además, voy un momento, hay un dato muy curioso de los peces payaso, que son el tipo de pececito que son, que yo no sé si tú lo sabes, A ver. pero los peces payaso macho, Ajá. cuando se quedan sin su parejita hembra, como que hacen y cambian a ser hembra para tener cositas con sus hijos. Y que la especie siga. Ay, claro, todo Por eso sentido, nos en queda verdad. tanto Claro. Nemo. ¡Hola, tía! ¡Rosa! ¡No, tía! Desde aquí pido perdón a la plataforma de peces afectados. Oye, ojo, ojo lo que buscaba el padre. Igual no era algo blanco y puro, buscando a su hijo, era otra cosa. Vamos a pesar de la buena decencia de Marlene. Sí. Bueno, pero eso, entre el shock y de repente tener un único hijo de 400, a lo mejor que de repente solo le queda uno, que es como la única oportunidad que le queda para tener la familia, y de repente ese niño, pez, que viene malito por lo de la aleta. Entonces es como 3 factores muy grandes para tener como esa sobreprotección. Sí, un poco esa excusa para sobrepasarse con él, con la protección que tiene, que es realmente un poco como lo principal o de Claro. lo primero que queremos tratar así de esta película. Que hasta cierto punto es entendible y que como padre, madre, progenitor en general, tú lo que quieres es
que tus hijas estén bien y que no les pase nada. Pero una cosa es eso y protegerles, y otra cosa es, sin darte cuenta, porque muy seguramente sea inconsciente, Claro. no dejarles vivir y experimentar cosas. Claro, o sea, yo creo que el padre en ningún momento como que lo hace conscientemente, Sí. y él lo que intenta es como cortarle de la libertad o cortarle de las cosas que él quiere hacer, sino que simplemente le sale pues también un Claro. poco por las, o sea, por lo que pasa. Y con lo de antes también que decíamos, que te comentaba antes, que es como que Nemo viene de nuevas y que el padre es el único que sabe todo lo que ha pasado antes, es como que siento un poco, y también queremos hablar de ello, como hasta qué punto le llegan a Nemo esos miedos que tiene el padre. Y de qué manera le llegan, o sea, aunque él no haya vivido lo anterior, en parte también le afecta. ¿Por qué? Porque es el padre con sus comportamientos el que de cierto modo le invita a tener cuidado, o bueno, le invita, o a veces le corta de cosas y de vivir cosas que Nemo quiere vivir por el simple hecho de los miedos que tiene el padre. Entonces es un tema muy interesante que son cómo pasan, o cómo creemos que pueden pasar, los miedos de padres a hijos. Por ejemplo, lo hemos llegado a hablar en el capítulo anterior, de cómo influye el entorno y la educación y lo que tú observes en ese entorno. Porque según tú vas creciendo, solo lo conoces lo que tienes alrededor. Y vas descubriendo el mundo a través de esos ojos que tienes alrededor y lo que te permiten hacer. Entonces, si tú en ese entorno percibes miedo y percibes ciertas cosas hacia ciertos momentos o lo que sea, tú lo vas a vivir de esa forma. O un poco como le pasa a Nemo también, a lo mejor no lo percibes así, pero lo percibes con extrañeza, en plan de, yo estoy, por ejemplo, con lo de acercarse al bote, yo lo veo como algo nuevo, algo que quiero experimentar. De repente mi padre me dice que esto es horrible y no llego a entender por qué es tan horrible. Y que además es que eso muchas veces es algo que él no puede hacer, y como que le dice, no, tú sabes, en plan, lo que te pasa, Nemo, no puedes hacer esto, tal, pero es que la cosa es que sus amigos, sus compañeros, porque eran como compañeros del cole, y amigos incluso, ellos sí que podían, ellos sí que iban, pero Nemo no, porque le pasaba algo, y porque su padre le decía, no hagas esto. Claro, la rebeldía de Nemo creo que además viene porque él podía percibir, o me encanta estar tomando como esta filosofía a partir de un pez, pero que él podía percibir que lo que le decía el padre eran prohibiciones, y además no prohibiciones porque no lo puedes hacer, o porque te vas a hacer daño, o porque es peligroso, porque yo creo que si le dice, nene, es que si te acercas al bote va a venir un humano, que es una cosa rara que no has visto en tu vida, hacerte así y te va a llevar a otro sitio. Si le llega a decir eso, a lo mejor se te va al otro lado, pero es que si lo que le dice es, no puedes, porque tienes mano una aleta, te dice, mira chaval, te voy a demostrar que puedo, pero vamos, como si tengo que ir aspirando el agua con la boca. Es muy guay porque, ¿estás colocada? Vale. Porque de hecho cuando Nemo se pierde y acaba en un lugar que sale en el tráiler literalmente, pero bueno, en la pecera, y de hecho vamos a hablar más tarde de ello. La pecera. La pecera, o sea que es como que está como en territorio humano, me gusta eso. Pues claro, o sea, allí dentro conoce también a un pez que también tiene un problema. Y entonces realmente es él el que más le anima a conseguir salir y a volverse a juntar con su padre. Es que de hecho el pez, que se me acaba de ir el nombre completamente, no van a morir esos peces, pero pero el pez que podríamos decir que es jefe de todos esos peces también tiene mal un ala. Claro. ¡Aleta! Una ¡Coño! aleta. ¡Una aleta! Y Claro. tiene una cicatriz ahí que le iba todo el cuerpo. Claro, y por eso él es el que le anima a... Y de hecho, tía, si te das cuenta, la gran mayoría de peces que hay en esa pecera tienen sus problemas o sus cosas. Porque, por ejemplo, está este pez, luego está un pez amarillo que era muy majo, que cada vez que salían unas burbujitas iba un poco más loco. Luego había otra pez que se pensaba que tenía una gemela, pero era su propio reflejo en el cristal de la pecera. Entonces es como que cada uno, básicamente eso es como la moraleja de, mira mi niño, en este mundo cada cual tiene su movida, cada cual tiene su cosa. Pero y además es que es muy guay porque es el padre el que le corta de cosas, y luego cuando la pecera, que es realmente donde está jorobado, porque ahí sí que tiene una situación
bastante complicada son los otros peces de la pecera los que le animan y le dicen, haz esto, que puedes salir, que lo podemos conseguir, y entre todos, Sí. venga, vas a salir de aquí, tal. Hmm. Entonces es que es curioso realmente. De esa pecera, ¿con cuál te identificas? Ay, ya no lo sé. Te pega un poco ser la gambita esta que limpiaba todo. Es decir, ¿qué pensabas de eso? La gambita que, bueno, no te lo tomes como un insulto porque es una gamba francesa, pero... No va a haber el francés escuchando. O sí. Bueno, sí, pues oye, genial. ¿Y yo cuál puedo ser? A ver, tú... ¡Burbujas! Realmente sí. Pero eso... Buah, es que además estaba en un entorno, esa pecera es un entorno maligno y de miedo que es una clínica de dentista. Madre mía, hijo. Sí lo es que es un territorio ya hostil. Es que claro, ¿dónde han puesto la pecera? Encima En viendo una ahí- clínica, claro, en una clínica de dientes, de cosas de dientes. O en un médico también, pero es que en un médico no pega tanto. Pero no lo ponen en un bar ahí donde te lo pasas bien, no sé qué. No, Nada, no, que a lo ponen mejor te cae una cervezuela, que de ahí que se caiga y pues llegas pues te pegas un tiento. No, pues, Pero ahí es que encima te ponen delante del silloncito de este dentista para que tú veas el trauma que supone el estar tú con la boca abierta, con el cacharro de la saliva, el espejito, el otro que te raspa y te ves así, que no puedes más con tu vida, y el otro, bueno, ¿y qué tal las vacaciones? Tú no puedo más, José Luis. O sea, el pez te dio un trauma. O sea, menos mal que no soy humano. uno de los temas interesantes que queremos hablar en el podcast es acerca de cómo se pasan inconscientemente los miedos de los padres a los hijos. Como desde nuestra, bueno, al final sí, desde nuestra experiencia como lo hacemos todo, ¿no? Pero en plan, como que qué poco consciente es, y sobre todo en los padres, el cómo se pasan miedos a hijos. Claro, es que sobre todo el tema del miedo intervienen dos grandes factores, que es el factor social y el factor cultural, porque también por la cultura que tú vivas vas a tener una educación, vas a tener unas vivencias, y también social, si tú vives en un entorno X, vas a aprender unas conductas y unas cosas X. Pero también hay un factor que es el genético, que puede parecer como un poco extraño porque es cierto que pensamos en genética y a lo mejor pensamos en cosas como rasgos más físicos, ¿sabes? O cosas como más, pues eso, pero también se pueden transmitir de progenitores a hijos temas como el miedo. Es algo como muy fuerte realmente. Sí, o sea, yo es que, mira, iba a decir, como diría Samantha Hudson, es que yo creo que he mencionado a Samantha Hudson en el podcast un montón de veces, pero me encanta. Es de decir que en plan, es que yo me quedo con una cosa, de decir, no sé si ya es un tema en plan que se pueda demostrar, que digas, vale, es algo, como dices tú, ¿no? Igual genéticamente tal, pues en plan que se pase de padres a hijos, pero sí que es cierto que como tú convives con personas, y en este caso, pues si convives con tus padres, ellos son desde ahí los que te pueden pasar, que realmente es como con mucha gente con la que te puedes relacionar, pero hablando del tema de padres a hijos y como le pasa a Nemo con su padre, es desde él, desde donde le vienen todos los miedos, pero simplemente, o sea, por cosas tan razonables y tan normales como que el padre le expresa, si haces esto te puede pasar esto, o no hagas esto porque no puedes, o, ¿sabes? Ya quiero decir que no es nada en la que digas, no sé, su pedido de tal, no, o sea... Sí, dos cosas. Uno, que se venga Samantha Hudson al podcast. Y dos, porque he mencionado a Samantha Hudson, que es porque una vez lo escuché decir a Samantha Hudson que dice algo así como en plan, a mí me da igual lo que sea, en plan, pero a mí mientras me sirva ya está, y que mientras a la gente las cosas que haga, ponga en práctica lo que sea, le sirvan, pues ya está. Pues yo pienso lo mismo. Yo te digo, pues no sé de genética, no sé si los miedos se pasan de padres a hijos de esa manera, pero sí sé, y o sea, en plan, como que tengo entendido y yo lo he experimentado por mí misma, de decir, o sea, de padres a hijos, a mí me han llegado miedos de mis padres. Vale, también porque yo pienso un poco que realmente cuando eres pequeño es como que, o sea, lo que tú conoces es como más pequeño a lo que tú puedes conocer o a lo que otra gente conoce. Y eso se une con otros podcasts, por ejemplo el anterior, en el que hablamos que tú no tienes como un conocimiento general de las cosas, y cuando alguien se mete contigo, por ejemplo, lo que contamos en el anterior, es como que tú no te das cuenta y no puedes, o sea, como
como gestionarlo de cierta manera, pues lo mismo que contábamos, que no tienes herramientas, que no tienes tal. Entonces es como lo mismo, que si al final tú puedes tener un conocimiento que es más grande al que tú tienes, que es más chiquito, claro, tú en ese momento cuando tu padre te dice no vas a poder hacer esto, es que ni piensas en más. Es como, esto es lo que es, esto es lo que hay, te lo tomas, como decíamos también, es que todo el rato me remito a otros podcasts, pero en plan, como que te tomas las cosas de una manera más literal y como más... Además, hace poco escuché la frase de la juventud es la etapa de la rebeldía, y yo en eso incluí también la niñez. Pero como hemos dicho en otros podcasts, no rebeldía porque tú te creas rebelde de oh, soy súper malote, sino rebeldía porque en la niñez tú te crees con capacidad para hacer cualquier cosa, y que de repente alguien desde fuera te venga a decir que no puedes hacer algo, es como me estás prohibiendo hacer algo y estás como diciéndome que no tengo capacidad de hacer algo, cuando yo tengo capacidad para hacer lo que a mí me dé la gana. Claro. Porque no conoces los límites de las cosas, ni te paras a pensar en el peligro de las cosas. O sea, por ejemplo, pues lo mismo que Nemo se acerca al bote a tocarlo sin pensar en ¿qué será eso? ¿Qué pasará si lo toco? Es como cuando un niño dice me voy a subir a un árbol, porque no se piensa que se puede resbalar, puede hacer lo que sea y se puede dar un trastallazo que se rompa la cabeza por 7 lados. Porque lo que quiere es la experiencia y el vivir esa cosa. Claro. Y que no se me entienda ahora, yo no quiero decir que los niños, las niñas de niñas se tengan que partir la cabeza, pero sí que creo que cuando eres niña, sobre todo, se te tiene que dar la oportunidad de experimentar y vivir las cosas. Incluso experimentar y vivir las cosas hasta cierto límite también, porque hay ciertas cosas que no se deberían vivir nunca, de las consecuencias malas de, pues, ¿qué pasa si me subo a un árbol? Porque me puedo hacer daño. Es una cosa que también tengo que aprender. Es que, tía, esto es lo que yo te comentaba también antes, que hablaba de el límite entre la prudencia, claro, o sea, lo que a ti te pueden decir y que sea algo prudente, y el límite entre, o sea, cuál es tu libertad como para hacer esas cosas y darte tú mismo cuenta de la consecuencia que tienen. Claro. Me acuerdo, de hecho, mi madre me lo cuenta de pequeña, que yo en plan, pues me decía mi madre, no toques la plancha, pero yo súper pequeña, Andrea, no toques la plancha, la dejo puesta, no toques la plancha, no toques la plancha, y llegué con el dedito, encima que tenía una mano diminuta, hice ¡ping! Y mi madre, te había dicho que no tocaras la plancha, y yo, ¡mamá! Mira, ahora que cuentas eso, voy a contar una cosa que yo creo que voy a hacer muy feliz a mi familia por contar esto, porque durante años y años y años me lo han recordado y se han reído de mí por esto. Y es que yo cuando era pequeñita, yo creo que bastante pequeñita, no recuerdo la edad, yo veía que en casa de mis abuelos, porque pasaba mucho tiempo en su casa, en uno de los cajoncitos del baño había una máquina. Y yo decía, ¿qué será esto? Esa maquinita era una... Curiosa. Sí, esa maquinita era una cuchilla de afeitar. Claro, ¿qué pasa? Yo veía a mi padre, a mi abuelo, a mi tío afeitarse y yo dije, ¡para adelante, lo mismo! Ras, me pegué un corte, me pegué un pedazo corte. ¿En serio? Sí, sí. Claro, ya. Sí, pero a pesar de que me hice daño, porque me tuvo que hacer daño, te quiero decir, y que a pesar de que ha sido la humillación de mi familia durante milenios por esto, lo experimenté y claro, no me volví a acercar a una cuchilla porque dije, vale, me hace daño. Yo no digo que ahora de repente todo el mundo tenga que hacerse daño y hacerse cosas mal para decir, vale, no tengo que hacerlo, pero está bien que puedas tener esa experimentación también. Es que se me viene un tema, tía. Dila. ¿Qué tema se me viene, tía? Dila. ¡Uf, qué tema se me viene! Vamos, ¡Igual lo tengo, ahí, espérate, voy a dejar la esta. Vale, La ¿hasta qué punto? Es que esto es un tema en mi vida. ¿Hasta qué punto tienes que sufrir en tu vida para aprender cosas? Vaya temazo. Ojo, Vaya temazo. porque yo es que eso lo pienso un montón. En plan, yo muchas Sí. cosas de las que he aprendido en mi vida ha sido porque he salido de ellas porque estaba sufriendo. En plan, y lo estaba pasando Sí. mal. Entonces, ¿hasta qué punto necesitamos que nos remueva la vida así por dentro, que se nos remuevan las cosas por dentro para salir? Es que se relaciona un poco con esto, con Sí. la prudencia, la libertad, el sufrimiento, el aprendizaje, porque sí, en la Claro. vida. Es que yo, por ejemplo, en este tema me refería a cosas como eso, de pequeña, de subirte al árbol, lo que sea. Hay otras cosas que son más psicológicas
que haya llegado a un punto que como persona adulta te intentas como tranquilizar con el, vale, me ha tocado vivir esto, es una situación fastidiada, por no querer decir palabrotas, voy a intentar aunque sea sacar aprendizajes de ellos para no sentir que he sufrido a lo bobo. Que por un lado, es que es una cosa Claro, que estoy un poco ahí yo con pero eso. tía, o sea, claro, igual como de, o sea, de lo que cuentas Sí. tú, en plan, es como más como resentimiento hacia esa. Pero yo he tenido, o sea, tengo situaciones como de las dos, de decir, joder, de esta situación yo tengo resentimiento, pero también he tenido de otras situaciones de las que no tengo resentimiento y me alegro de haber vivido, aunque sea en plan un poco a mal, pero porque he aprendido a raíz de esas. O sea, un poco como, se me ocurre como de distinción, en plan un poco entre las dos. Sí. Pero he vivido de las dos, ¿eh? O sea, yo siento que... Claro, es que hay ciertas cosas que yo digo, las he vivido, qué pena haberlas vivido, pero luego es como esto, haberlo vivido ahora me ayuda a que si en otro momento me empiezo a encontrar en una situación parecida, yo pueda leer las señales y decir, no. Total, ¿sabes? Total. Sí, y luego hay otras vivencias de, a ver cómo explico esto y a ver cómo se me entiende esto. Pero por ejemplo, una cosa que sobre todo si eres peque, porque no comprendes el por qué fastidia mucho, es el tema de la muerte. Y por ejemplo, toca sobre todo con la muerte de los abuelos. Lógicamente no estoy diciendo que yo me alegre de que mis abuelos se mueran, ¿sabes? O sea, para nada, porque además mis abuelos siempre han sido unas personas muy presentes en mi vida y yo les quiero mucho. Pero esa vivencia que duele me ha hecho darme cuenta de muchas cosas en la vida. Creo que es una cosa bonita que también, y es como también pararme a pensar de, sí, si han muerto no están conmigo, pero ¿por qué quedarme con lo malo de se han muerto y por qué no celebrar todo lo que he vivido con ellos, ¿sabes? Y es como que esa vivencia mala te abre la puerta a ver las cosas malas desde otro punto. Y creo que eso también es muy rico y muy valioso. Claro, pero también es eso lo que dices tú, de que joder, hay vivencias que dices, oye, pues ojalá que no me hubiera tocado, y dices, oye, pues podría haber igual haberlo aprendido como de otra manera o con otra vivencia o lo que fuera, o imagínate, tía, yo qué sé, yo me pongo a pensar, ¿no? Que si igual el haber aprendido de la muerte, a mí sí que me ha tocado, pues por mis abuelos, de hecho yo pues ahora mismo no tengo ya ningún abuelo y me ha tocado como por esa parte, y si me hubiera tocado con otra cosa, a mí me hubiera jorobado, o sea, no lo tomaría tan, o sea, porque yo ahora mismo no lo tomo de una manera como demasiado, o sea, con mucho resentimiento, tal, pero si me hubiera tocado de otra manera, ojo. Sí, es que además ahí sí que hay diferenciación entre la muerte y otras cosas porque lógicamente no nos alegramos de que la gente muera y no podemos decir, ojalá no hubiese muerto. Realmente, ojalá no hubiesen muerto mis abuelos, pero es que la muerte es una cosa inevitable. Yo creo que da por un podcast, o sea, a mí es que el tema de la muerte, además que parece una bobada, pero realmente lo tengo muy presente. Entonces sí me gustaría... Yo también, sinceramente, pero es como... Pues entonces voy a comentar muy poquito de esto si queremos dejarlo para otro podcast, pero cuando las cosas son inevitables, está bien irte haciendo poco a poco a ellas para saber cómo reaccionar de forma que vas a sufrir, porque vas a sufrir, pero que no sufras lo indecible, ¿sabes? Eso. Es que iba a meter otro tema. Vamos a relajarnos, por favor. Hoy Andrea está en modo concurso abriendo melones. Total. O sea, iba a meter el tema de que hasta qué punto tú vives en el... Bueno, es que soy una flipada. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto paras el podcast? En plan de... o sea, el tema de que hasta qué punto tú vives en el presente y no planeas el futuro... Porque así vives en el presente, pero en realidad muchas veces te viene bien vivir, o sea, como planificar el futuro. Bueno, que eso no es para un por favor, o dos o tres ya o está, 50. Ya está, retomamos con Nemo. Sí, retomamos con esperando. Nemo. Y de hecho, hay un personaje del que no hemos hablado aún y tenemos que hablar, que es Dory. Sí. Es que me está haciendo como que de mucha hecho gracia. luego la dedicaron a una peli, entonces... Sí. Claro. Me está haciendo como mucha gracia de repente disociar y vernos desde fuera de dos adultas medianamente funcionales haciendo un podcast hablando de la muerte, haciendo tal, pero que todo haya partido de buscando a Nemo. Es que todo tiene sus cosas que hilar, todo. Pero esto es para darnos cuenta de que tenemos muy denostado el cine infantil, o lo que queremos llamar cine infantil, que nos pensamos que son pelis de colorcitos y muñequitos y movidas para que la infancia se entretenga y puede sacar unos valores, unos aprendizajes, y de todo de las películas.
Por ejemplo, mi película favorita de la infancia era Tarzán. ¿Qué descubrí con eso? Pues yo qué sé. Ser una persona alocada, supongo. Tía, me tengo que revisar Tarzán. Y entonces, a ver si podemos hablar de ella. Mi película favorita de pequeña, entre otras muchas, era Mulan. ¿Qué aprendí de ello? Que a lo mejor no me gusta demasiado el binarismo. Ya está. No la he visto, tía Mulan. No, te juro, lo siento. Paramos, no la he visto. Paramos rotamigas, por favor, señor X, para todo lo que debas parar. ¿No has visto Mulan? Tía, no hace falta. No lo he visto. ¿A que no? Es que no tiene... No, es que no me atrae, lo siento. Vale, no me una atrae cosa, Mulan. no me voy a fiar del gusto del señor X porque no le gusta Buscando a Nemo. No te fíes de su gusto. Vale, pero bueno, retomamos con Dory. ¿Quién es Dory, Andrea? Dory es un personaje que a mí me hace mucha gracia. Y he de decir que no quisiera yo decir que me recuerda a alguien, que además es que tengo mazo cariño, luego se lo diré a Rosa fuera de cámaras, pero en plan, es que es un personaje que es muy majo, tío. Es que Dory es súper maja. Es que es que digo, quiero ser tu amiga. Con Dory te sale el instinto abuela de cogerle de los cachetes y hacerle es que es súper maja. En plan, a ver, pues Dory es un pez con el que se encuentra el padre de Nemo mientras le está buscando. Y entonces, pues en eso que le busca se encuentra con este pez y juntos van a buscar a Nemo. Y hacen como la aventura juntos. ¿Qué podríamos sacar de eso? Y en tema, o sea, lo del tema del miedo, si quieres darle tú con el tema. Pues, por ejemplo, a ver, Dory tiene esta cosa, que es que tiene pérdidas de memoria a corto plazo. Sí. ¿Qué creo que le influye en esta Dory? Que Dory no percibe el peligro, por ejemplo. No porque no comprenda lo que es, sino porque, vamos a decir que no recuerda lo que es. Entonces se lanza a la aventura de las cosas. Claro, es que no siente el peligro. Claro. Es que es muy fuerte porque literalmente no siente el peligro. Claro. O sea, por un lado es muy bueno y por otro lado puede ser muy peligroso. Pero claro, por ejemplo tienes aquí los contrapuntos. La prudencia era, claro. Esa tía, esa, mira, sí, clac. Tienes a Marlin, que sobrepiensa las cosas, que de eso sabemos bastante. El padre. Y tienes a Bueno, y tienes a Dory, que no piensa las cosas, las hace y ya está. Y Marlene como que puede pensar en, vale, antes de hacer algo voy a pensar en todas las posibilidades y en todo lo que puede pasar y las cosas malas y las buenas, pero sobre todo las malas, porque hay más cosas malas que buenas. Y Dory dice, de una, pliqui pli. Total, lo hacemos y ya vemos, pero es que literalmente es porque, es que no, o sea, es que no lo piensa, no lo siente, entonces claro, es lógico que no lo exprese porque no lo siente. Entonces... Eso se ve mucho, por ejemplo, en la escena que después de ver a un de atunes, te dicen, pasa por el desfiladero, pero pasa por el medio, no por arriba. Dory no le vuelve a decir, pues pasamos por arriba. ¿Y qué hay arriba? Un montón de medusas. Y claro, Marlene dice, nos hacemos daño. Y Dory dice, a la aventura, y se pone a saltar y se pone tal. Marlene entra como en el juego de, venga, vamos a jugar y que no nos toquen, y se lanzan y tal. Hay consecuencias, pero es como ese de, hay que hacerlo. Y como hay que hacerlo, se hace. Claro. ¿Dónde estaría el punto perfecto? Que siempre lo he pensado yo. En el medio, yo qué sé. ¿Cómo se consigue eso? No se sabe. ¿Os jodéis que no os iba a dar una solución? ¿Queréis soluciones ante los problemas? ¿Queréis soluciones? No las tenemos, así que no se las podemos dar. Si has venido a este podcast a buscar soluciones, no has venido al podcast. Aquí solo reflexionamos. Y a veces somos graciosas. O sea, Rosa y yo creo que somos más graciosas fuera de cámaras que aquí. Tenemos que ser más graciosas. Pero porque aquí nos ponemos muy íntimas y reflexivas. Sí, así como serias. Chicas, pero por favor, ¿quién es esta señora? ¿Pero usted quién es? Pero ¿y esa? ¿Pero esta tía? ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Sí. Pero otro momento, aparte de lo de las medusas, está cuando... Lo voy a decir. Hago aviso spoiler si queréis. Spoiler. Pero se les traga una ballena. Y claro, están ahí de, bueno, pues ya, punto final, destino final. No me ha llevado por delante un tronco de madera de un camión, pero me ha comido una ballena. El padre está súper atacado. O sea, sí. Que Dory, de nuevo, pues es que realmente es eso, como la conciencia... ¿podría ser su conciencia realmente? ¿Te imaginas? No, me estoy flipando un montón. Lo veo un poco...
el personaje que le acompaña y hace total contrapunto ahí. Sí, es un poco como lo de el típico amigo que se lo piensa todo y el que... ¿Sabes? Pues por ejemplo hay un punto como que la ballena empieza a hacer cosas raras y dice a Dory, nos tenemos que soltar de la lengua de donde estaban agarrados, que no recuerdo, y ya está, y otro, no, porque es muy peligroso, porque tal, y ahí es uno que tiene una discusión que dice, no puedes, Dory, crees que puedes, pero no puedes. Y Dory dice, hasta luego, y se suelta. Es que eso era, o sea, es una de las cosas que tengo apuntadas de la película porque me parece súper interesante. Como también el padre de Nemo, cuando está con Dory, en plan refleja lo mismo y literalmente cae en la misma trampa de cuando le dice cosas a su hijo, se lo dice a Dory. Y es que literalmente es algo que le podría haber dicho a Nemo, se le dice a Dory y es como otra vez, ¿sabes? Lo reproduces con tu hijo, pero lo reproduces con otra gente. Marlene cae en el paternalismo y ante el paternalismo decimos no. Y eso, que luego en realidad con esto de la ballena vemos que quien tenía la razón, hizo tal, era Dory. Y entonces como que ahí lanzamos reflexión. ¿Qué es mejor entonces? ¿La prudencia o lanzarte a lo loco a las cosas? La prudencia o la impulsividad. Sí. Ojo, o lo subiría más. ¿Qué es mejor? ¿Ser racional? Dale. ¿O ser impulsivo? ¿Dejarte llevar por la razón o por los impulsos? O por los sentimientos. ¡Anda, te subo las apuestas! Esto es un llamamiento a Julio, nuestro profesor de estética. Creo que esta reflexión de ahora se merece mínimo un 8. No, ¿sabes a mí dónde me viene? Del enneagrama y lo... Tendríamos que hablar algún día de los... Bueno, de hecho deberías tú algún día hablar de los enneagramas, porque yo tengo cero idea de eso, la verdad. Y sí que es interesante. Sí. Pero eso, o sea, ¿qué es mejor, ser racional o ser impulsivo? Mira, yo por ejemplo me considero que soy una persona más racional, pero no porque yo quiera ser racional, sino porque como que la vida me ha llevado a serlo y como que necesito sobrepensar las cosas para hacer. Y la vida ahora mismo me está enseñando que a lo mejor no debo ser tanto así y debo dejarme llevar a veces por los impulsos. Te entiendo porque me veo reflejada en eso, porque me pasa igual. Es que yo también pienso muchas veces que es como, ¿hasta qué punto tienes tú como, hasta qué punto, así la nariz, hasta qué punto tienes tú como la responsabilidad de ser un poco de todo, o en plan, cuando vives en una sociedad es como que cada uno aporta su cosa, en plan, en un grupo de amigos y literalmente, o en una conversación, o en cualquier cosa, es que todo el mundo aporta una cosa de cada, como... opción que pudiera existir en el universo. En plan, hay una persona que es más racional, hay otra persona que es más sentimental, hay otra persona que es más impulsiva, y es que eso es un grupo de 3 amigas que al final todo sale bien y el universo y todo es perfecto. No puedo más conmigo. ¿Realmente pienso estas cosas? A vuestro entendimiento. No, pero es que de verdad lo pienso, en plan, que dices, joder, al final un grupo de amigos en cualquier dinámica social es como que siempre se genera eso, al final es una persona, o sea, cada persona aporta su cosa y muchas veces la mezcla de todo eso, por ejemplo, Dory y Marlene, que siempre digo mal el nombre, ¿lo digo bien? Sí. Bueno, en plan, al final entre los dos hacen un perfect combo para ir a buscar a Nemo. Y es que eso es muchas veces lo que pasa cuando te juntas con alguien que es más impulsivo que tú, hacéis una unión buena. ¿Por qué? Porque los dos aportáis una cosa que sería como la mitad. ¿Ves? Es eso. ¿Qué sería lo perfecto? ¿Ser racional o ser impulsivo? No, tener las dos cosas. Porque, claro, aquí es de forma externa. A lo mejor yo soy más racional, tú puedes ser más impulsiva. Y nos juntamos y ¡pah! Perfección. ¿Sabes? Si hay gente que es capaz de hacer las dos cosas en sí misma, desde aquí tienes una fama. Realmente. Pero bueno, yo creo que también un poco las situaciones y lo que vas viviendo y lo que se va dando también te hace que en ese momento seas de una forma, seas de otra o te pares más. ¿Sabes? Porque supongo que dependiendo de la situación dirás, pues a lo mejor necesito pararme a pensarlo o ya está, voy a por ello. Y un poco lo que vas aprendiendo también, que es lo que comentábamos, de que al final Nemo seguro que de pequeño está como haciendo una cosa o reaccionando a las cosas que le dice su padre de una manera y después ampliando sus horizontes, que llamo yo, no sé, pues al final, o sea, puede hacer ver todo de una manera más global y desarrollarlo de otra manera. Y de hecho, incluso el propio Marlene anda que no habrá aprendido cosas de todo ese viaje. Porque si no llegase por todo lo de Nemo nunca habría hecho todo eso. Pero eso, ¿ves? Incluso lo malo te puede llevar a cosas buenas.
Estoy quedando yo aquí como un poco existencialista, hippie flower, o no sé cómo llamarlo. Te quiero decir, si os pasan cosas malas, lo siento, caritrinis, pero a lo mejor en algún momento de vuestra vida decís, Pues aprendes algo de ello. pues gracias a eso, por culpa de eso, así soy yo ahora. Y bueno, Y hay que despedir podcast. hay que despedir podcast. La próxima será con una peli también muy chula. Sí, como de siempre, que no me he visto. Pero seguro que es súper guay. Pero bueno, recordad ser unas personas chulísimas. Sí. Ser prudentes, pero también impulsivas. O buscaros Sí. a gente tan chula que os aporte esas cosas que no tenéis. Que los peces son amigos, no comida. Y que no tendremos nosotros las soluciones, pero las soluciones las podéis encontrar en Peserman, calle Gualabí 42, Sydney. ¡Un beso! Esta jamba. Esta puta niña.